Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, para saberlo todo, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comenzamos, Géminis. Primera semana de noviembre. Veamos qué os depara en el amor. En esta semana y en los próximos 3 meses, ¿quién se ha fijado en ti? Hay un amor correspondido, un alma, una llama gemela. Vamos a descubrir los próximos movimientos de tu persona. Y si te preocupa algo material, también vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos qué necesita confesarte esta persona, lo que hay dentro de su corazón. Y son frases demasiado exactas, amigos. Yo utilizo esta baraja todos los días y es muy adivinatoria. O algún día comprobaréis que era completamente cierto lo que dijo esta noche tu persona. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué siente tu alma, tu llama, tu pareja, tu ex, un primer amor, alguien a quien estés conociendo, un amigo, una amiga especial, puede estar cerca de ti, vivir hasta en el mismo edificio, amigos, o muy cerca. Otros a través de internet. Y sobre todo, Géminis, vas a seguir cada señal que te manden tus guías a producir esta relación, porque puedes ser como un mago y manifestarla. Géminis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comenzamos. Tengo entusiasmo, amigos, porque es la primera de este mes. ¿Quién es esta persona? ¿Quién te piensa? Vamos a sacar estas iniciales. Géminis. ¿Quién es esta persona que puede soñar contigo? Que tiene un mensaje secreto para ti. Géminis, ¿quién es? Una pareja para ti. Géminis. Y estas iniciales van a ser esta semana. La C, un contrato contigo desde los sueños, amigos. La alta sacerdotisa es la Z. Alguien sueña contigo. Almas y llamas gemelas con la L. La P, nuestro pacto de amor, 6 de copas, vidas pasadas. ¿Quiénes tenéis conciencia de que esta persona y tú habéis tenido vidas pasadas? La J, Jesús nos alimenta en nuestro amor. Amigos, vais a pedirle algo a Jesús y os ayudará. Y la R, tengo un regalo para ti, amor. ¿Puedo ser tu rey, tu reina? Amigos, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Me han encantado. Y vamos a sacar un número de la semana que quiero que os den vuestros guías, ángeles, arcángeles. Sé que hay propósitos de vida. Puede ser una fecha, un número que tú veas recurrentemente, el 1111, el 22, el 55. Géminis. Este número para empezar el mes de noviembre que os va a guiar va a ser Géminis. En el amor va a ser este, amigos. El 8, el éxito absoluto. Géminis. Tenéis un alma, una llama gemela, porque aquí hay una lemniscata, que sí tiene el mago, el 2 de pentáculos, el mundo, el juicio final, amigos, la fuerza en el tarot. Hay alguien que está deseoso de volver a encontrarse contigo una y otra vez. Y para ti, Géminis, no solamente esta semana de noviembre, próximos meses, riqueza, cambios para ti, y seguro que algunos habéis soñado con un coche, con una casa, con un viaje, algo material. Lo vas a conseguir con el número 8, el infinito. Esto es lo que representa. Decidme quiénes veis
el 88 o el 08. Muchas gracias a todos, amigos, por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Comenzamos. Sabéis, amigos, que mi ascendente es Géminis. Veamos qué nos depara todo. Gracias, activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de noviembre y próximos 3 meses, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de noviembre y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué nos quieren decir nuestros guías? ¿Qué bendiciones hay para ti? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Géminis, la carta de perdonar. Amigos, si os digo algo, que he sentido escalofríos antes también, y voy a deciros lo que pasa, amigos, porque lo que estaba visualizando antes, que ha sido como un rayo, una visión, es lo que acaba de pasar. Antes de empezar cada lectura, sucede que veo una visión de lo que va a ocurrir. Y estaba pensando para vosotros, Géminis, a Géminis le voy a decir que viene una etapa nueva con una persona y que el perdón ha estado repitiéndose en las últimas lecturas, amigos, y es lo que está sucediendo ahora. Veis, amigos, cuando nosotros tenemos intuición, visión y creemos en ello. Esta primera carta, porque no es una casualidad que se repita para diferentes signos. Y vosotros sabéis que le he dado mucha importancia, porque he subido un short hablando del perdón, y exactamente es lo que os voy a decir. Cuando tú, Géminis, eres así, una persona compasiva, que sabe abrir las puertas a otros, que comprende los errores, tu persona te ama y te adora, Géminis. Y para ti hay alguien que sí necesita pedirte perdón, quizás sea una pequeña crisis. No voy a hablar de que todas las personas aquí hayáis tenido una gran separación, pero perdonar, porque también puede ser algo pequeño, unas diferencias con tu persona, tu pareja, que estéis en casa, hayáis debatido, o por internet, o haya habido un malentendido. Otros, desde hace tiempo, necesitáis rendiros. Amigos, hay una rendición en un lugar especial de una persona que quiere volver a estar contigo. Y yo sé que algunos de vosotros vais a recibir un email o una llamada donde esta persona sí os diga: ¿sabes que te he estado esperando en este lugar, en las playas, y quiero que estés conmigo hasta el final de mis días? Géminis, mirad bien esta carta hermosa. ¿Y qué haces tú? Apoyarte en tu persona, y él o ella también, y creer en las estrellas que se posan sobre vosotros. Amigos, perdonar. Y siento que es bastante difícil, amigos, lo sé, y sobre todo algunas circunstancias duras, poder perdonar. Y siento también que es el mayor acto de generosidad y de transformación que Dios nos da cuando nosotros somos así con otros, no solamente nuestra pareja, es que nos abren las puertas de todo y las personas nos quieren mucho más, porque sí hay que tener esta capacidad para dar al otro. Perdonar, amigos. ¿Qué más? Géminis. Cuando somos buenos, amigos, hay que tener valores y cualidades, virtudes. Cuando queremos el bien para otros, Géminis, entonces nos aman. No se puede querer el daño o el dolor para alguien, amigos. ¿Sabéis lo que significa eso? Y estamos aquí conscientes en la vida de que queremos mejorar, hacerlo mejor para nosotros. Y sí hay próximas vidas y también vidas pasadas. Está bien si nos equivocamos, pero hay ciertos puntos en los que tenemos que hacer introspección y saber que podemos cambiar. Perdonar. Géminis, ¿qué más? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana?
de noviembre y próximos 3 meses, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Géminis, un as de bastos. Mirad qué cartas más hermosas luciéndose en esta lectura. Energía sensual, as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Entre el fuego, tú y yo, como si fuéramos un 11-11, renaceremos. No habrá ni siquiera cenizas, amigos. Hay alguien que regresa o que estará contigo. Y puede haber un embarazo aquí, amigos. Tengo un as de bastos y mucho fuego entre vosotros, donde hay cariño y mucho amor. Amigos, continuad esta aventura con esta persona y también hagamos el amor, porque esta carta, amigos, es explícita. Hay muchas ganas de estar juntos los dos. Voy a colocar todos los signos de fuego en el as de bastos. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana, alguien te espía con el paje de espadas, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de noviembre y próximos 3 meses, Géminis. ¿Qué le depara? ¿Qué más nos dice esta persona? Maravillosa lectura, amigos. Por eso iba a ser muy especial. En la base de la baraja es te quiero. Amigos, una confesión, porque hay una persona, amigos míos, que crece contigo y que no para de soñarte. Hermosísimo, amigos. Niños, tenemos 2 pajes en esta lectura. Acuario, Libra y Géminis. Te observo en cada rincón del mundo. Me bajo tus fotografías. Necesito ver tu imagen. Cada noche antes de irme a dormir, estoy segura que los 2 os habéis visto justo antes de dormiros, o a través de internet, o tú tienes fotos de esta persona, o visualizas su imagen. Alguien está analizando cómo estar contigo, y si tú también le amas tanto. El paje de espadas. Algunos tenéis niños pequeñitos, nietos, o deseáis que nazca alguno. Paje de copas. Cáncer, Piscis y Escorpio. ¿Sabes que te amo mucho? Con esta carta hermosa, donde tengo secretos y sueños para ti, y yo entro en la puerta de tu habitación y también me siento a tu lado y puedo tocarte, y cuando tú te duermes, amor, yo te estoy diciendo que quiero estar a tu lado. Este paje, amigos, se abre a través de los sueños y necesito tener más confianza para hablarte de mi amor. Enigmas. Paje de copas, hermosísimo, y durmiendo. Amigos, una lectura muy sabia. Esto es lo que hace tu persona, Géminis. Cada vez que me voy a dormir, pienso en ti, porque quiero conscientemente que tú estés en mis sueños y que mis mensajes te lleguen, amor. Mira lo que soy capaz de hacer, de irme a una playa por ti, de rendirme a este amor, de decirte lo mucho que te amo, no importa lo que pase o lo que haya sucedido antes entre nosotros. Quiero que seas esta noche, amigos, llenas de tantas estrellas como en la primera carta. Fijaos, abro los cielos en otros planetas y se ilumina un sol radiante, y aquí enciendo fuegos por ti. Amigos míos, vais a estar con esta persona. Puede ser el retorno de alguien. Si es vuestra pareja, perdonaos. Y vamos a sacar mi baraja y sabremos qué más, Géminis. ¿Qué quiere decirte esta persona? Géminis, ¿cómo se siente? ¿Qué siente esta persona especial por vosotros, Géminis? ¿Y qué necesita deciros esta noche? ¿Qué es lo que siente? Amigos, voy a dejar estas cartas porque hay muchos mensajes esta noche. Seducción, espiándote, alguien que quiere una relación real contigo. Orgullo. 5 de bastos, a Leo. Si te llamase o escribiese, ¿me responderías? Bloqueo. Siento si bloqueé tu número y dejé de seguirte en las redes sociales. Me dolía verte. Por si acaso tú estabas con alguien más, ha sentido celos esta persona. Yin y Yang, una carta que a mí me encanta, amigos. Tú eres, escuchad bien, mi balance en mi fuerza desmedida, como el as de bastos, o como este intrépido paje de espadas, brillante, intelectual, listo. Soy como un guerrero desnudo frente a ti y no puedo ocultarte nada, amigos. Almas y llamas,
en este yin y yang. Redes sociales, paje de espadas de nuevo, Acuario, Libra y Géminis. Te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Sí que me lo va a hacer, amigos. Aunque sea ya contenido. La fuerza, Leo. Arcano mayor, número 8, amigos. El poder de manifestar también con el infinito. Tú me excitas como ninguna otra mujer u otro hombre. Estoy en tus manos. ¿Quién está en las manos de quién? En esa carta de energía sensual, los dos. Porque hay un deseo de estar juntos y de despertaros para contaros los sueños. Universo. Un as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. ¿Cuántas veces me tendrás que perdonar? Y yo a ti, amigos, porque esto es un ciclo infinito, pero así aprendemos a lo que no debemos de hacer jamás. Universo, amigos, una declaración muy sentida, amigos. Leo, voy a colocar en la carta de la fuerza y de nuevo este paje de espadas. ¿Qué más nos va a decir con el tarot? Géminis. Y en el 5 de bastos. ¿Qué nos dice esta persona o qué te depara en el amor, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de noviembre y próximos 3 meses, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? No la he visto, vamos a descubrirla. Los enamorados, y además lo sabía, amigos. Mirad, es que esta lectura es así como sucede. Vemos las cosas, amigos, y debéis de creerlo. Géminis, si tú amas a alguien vas a estar con esta persona. Y quiero que imagines cosas buenas, positivas, porque cuando yo he visto esta visión, antes de empezar, no he visto, por ejemplo, un 3 de espadas o unas cartas donde hubiese tantos bloqueos. Siempre imagino cosas que sean bonitas para vosotros, porque donde ponemos nuestros pensamientos es lo que estamos generando. ¿Qué carta hay aquí? Los enamorados. Y no voy a sacar muchas más, amigos, porque hay un mensaje de almas y de llamas. El 8 también es una eternidad con los amantes. ¿Qué más? Estaba pensando en eso mismo, amigos, desde el principio, antes de comenzar la lectura. Géminis, y vosotros sois los enamorados en el tarot. Aquí está, Géminis, el número 6. Vais a hacer algo, amigos. Se ha caído, voy a recoger la carta. Mirad la pasión con la que llega esta persona. Y se ha caído al suelo, amigos. No puede ser una casualidad que haya sucedido así. Porque voy a colocar, como vosotros veis, el trípode porque hay una energía enorme. Caballero de bastos, Sagitario y Escorpio llegando. Y una carta más para vosotros, Géminis. Tiene una energía, amigos, muy intuitiva contigo. Tú y esta persona soñáis y os protegéis mutuamente. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de noviembre y próximos 3 meses, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Géminis, el 6 de copas. Mirad, el sol en la base de la baraja, amigos. Tenemos por delante no solamente una semana de noviembre. ¿Vosotros creéis que los enamorados, el 6 de copas y el sol solamente son para unos días? Próximo mes, diciembre, enero, febrero 2024, Géminis, vas a encontrarte con alguien en un ciclo infinito, amigos. Mirad qué cartas. El número 8 también me habla de este infinito. Hay una espiral. Amor, ¿cómo te quiero yo tanto? Si estoy contigo desde que éramos pequeños, desde que nacimos. Sabíamos que tú y yo nos íbamos a encontrar y te quiero. Sol en Escorpio. Y me he creado a mí mismo para llenar todas estas copas de amor para ti. Y tu persona, cuando se va a dormir, seguro que se abraza a algo, puede que a su propia almohada, y tú también, recordando tiempos. Algunos del pasado estáis esperando encontraros de nuevo. Las mariposas
¿Recordáis vuestra última lectura? Que fue la semana pasada, amigos, la lectura semanal, que yo os dije, Géminis, he visto una mariposa nocturna en el marco de mi puerta y la he dejado ahí para que ella se fuera cuando quisiera. Y de nuevo saltan las mariposas, Géminis. Hay muchos recuerdos y hay un ciclo nuevo que tú vas a empezar en los próximos meses con alguien y consiguiendo abundancia en la vida con la carta del sol. ¿Cuánto te quiero, amor? Entonces ya estoy emocionada, amigos. Voy a colocar Escorpio en el 6 de copas. Caballero de bastos. Sagitario, Escorpio. ¿Cómo te quiero, además? Que hago cabalgar mi caballo rápidamente porque sí. Sí que quiero besarte y estar contigo. ¿Y por qué no? Hacer el amor también. Somos adultos, amigos, y estamos preparados para poder dormir juntos y levantarnos con los sueños encendidos de este basto. Hay alguien que tiene muchas ganas de ti, Géminis. El Sol. Leo, Arcano Mayor número 19. Imaginaos lo que hace en esta carta este conejo que debería estar en tierra y ahora está todo rosado y con los ojos casi vidriosos, amigos, por ti. Cuando queremos tanto, Géminis, nuestros ojos brillan y casi lloran, pero de felicidad. Y yo me subo a este sol y quiero que lo hagas conmigo y quiero ser tu regalo. De comienzo hasta de este año 2024, acepta mis rosas de amor y mi declaración. Y los conejos me hablan de una reproducción inminente. Para algunos habrá embarazos antes de que acabe el año o a principios del siguiente. Y una relación maravillosa con el sol. Y proyectos, seguid trabajando, Géminis, porque viene mucha abundancia para vosotros. Los enamorados. Mirad, estamos hablando del infinito, del 8, y de una historia que contar en vidas pasadas y en este presente, con los amantes y con el arcángel San Rafael, que sí os bendice. ¿Qué ocurrió aquí, Géminis? Que tú, en tus vidas pasadas, ya estuviste con esta persona. Tienes un pacto álmico. ¿Recordáis la P? Echad atrás el vídeo, amigos, y veréis cómo es así. Pacto álmico. Y yo te juré que iba a estar contigo y que haría lo posible por recordarlo cuando estuviese aquí. Y lo estáis haciendo bien, Géminis. Y fuimos creciendo, siendo adultos, nos enamoramos y queríamos estar juntos. Géminis, si tú todavía no estás con esta persona, vas a hacer lo que te dice esta carta. Vas a inundarte de fuego y de imaginación para crear tu realidad. Y no solo eso, sino que los pactos álmicos no llegan de una manifestación, sino porque es algo real. Tu alma escogió, como tu alma llama gemela, estar contigo. Y cuando estáis en la tierra, todos nacemos, empezamos a olvidarnos. Y luego recordamos poco a poco quién ha sido esta persona para nosotros. Tú, Géminis, quiero que estés aquí, en esta carta y en este ciclo que empieza para ti en próximos meses. Recordadlo bien. Voy a colocar Géminis en los enamorados. Escorpio, el sol de nuevo con Leo. Viajes, escapadas, anuncios, puede haber bodas, nacimientos de niños, mucha pasión, intuición. Compraos también algún cuarzo que sea ahumado, porque os dará protección y mucha más fuerza, y podéis pedirle, si vosotros queréis, al arcángel San Rafael un deseo. ¿Cuál va a ser? Que vosotros dos estéis juntos y que dais gracias por haberos encontrado. Las mariposas van a ser, y los conejos, vuestro tótem espiritual esta semana, amigos. Quiero que me digáis en comentarios quién es esta persona y qué deseáis, Géminis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Me ha encantado, amigos. Las cartas esta vez, yo, amigos, es que no sé ni qué decir porque me quedo sin palabras al ver que mis guías me dan la verdad y me hacen ver aquello que necesitamos saber. Las mariposas. Géminis, pídele al arcángel San Rafael lo que tú desees y manifiesta esta lectura para ti. Eso sí lo vas a hacer en este presente, pensando que los dos estáis juntos, y cuando ponemos imágenes en nuestra mente, suceden en la realidad. Gracias, besos y bendiciones.